Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? En esta clase vamos a trabajar el tema de programación lineal por metas. Entonces, ¿qué es programación lineal por metas? Bueno, ok, con frecuencia nos piden que tenemos que satisfacer cierta meta, ya sea en la empresa o en este caso en relación a los impuestos. Entonces, por ejemplo, dice, suponga que una empresa tiene dos productos. El primero le deja 3 colones de ganancia y el segundo produce un colón. Se desea obtener 50 colones de ganancia, la meta sería representada por, entonces aquí lo que sería a descubrir es cuántas unidades de producto uno hay que vender y cuántas unidades de producto 2 hay que vender para llegar a la meta de 50 en relación a la ganancia, ¿verdad? La lotería. Y dice que la estructura es, en la expresión anterior, f de x es como la función objetivo, ¿ok? La función matemática a la que se le añaden las variables de desviación. ¿Qué significa las variables de desviación? Ok, desviación significa la diferencia entre lo que tengo y lo que tengo que lograr. Entonces, por ejemplo, NI representa el valor faltante, ¿verdad? Entonces, eso significa que mínimo tengo que llegar a PDI, dice. Para llegar a la meta, la segunda variable de desviación es PDI, representa el valor excedente. Entonces, depende de lo que yo quiera lograr, tengo que considerar NDI o PDI. Vamos a ver. Dice, ok, este es el ejemplo que leímos. Aquí están las prioridades. Dice, una idea clave de la programación por metas es que una meta es más importante que otra. Se asignan prioridades a cada una de las variables de desviación, en donde la prioridad uno es infinitamente más importante que la prioridad 2 y así sucesivamente. Ok, vamos a ver, cuando se utiliza programación por metas ponderadas, los coeficientes de la función objetivo para las variables de desviación incluyen tanto el nivel de prioridad como el peso. Si todas las metas están en el mismo nivel de prioridad, simplemente es suficiente utilizar las ponderaciones de los coeficientes de la función objetivo. Y aquí viene el caso, que dice lo siguiente. Vamos a ver. Aquí vamos a tener dos pantallas. Por acá tenemos una y por acá tenemos la otra para poder analizar todo el caso desde una mejor perspectiva. ¿Ok? Dice lo siguiente. En cierto país de 20.000 habitantes se tienen las siguientes bases anuales tributarias. 50 y, bueno, 550 millones por bienes y muebles, 35 millones por alimentos y medicamentos, 45 millones por ventas. El consumo anual de gasolina es de 7.5 millones de galones y se tienen las siguientes metas. Entonces, tenemos un cierto país que tiene que llegar a cierto presupuesto para no tener inflación, ¿verdad? Que significa que los gastos o los ingresos por lo menos sean iguales a los gastos y no afectar el bolsillo de las personas. Entonces dice que una de las metas es tener de ingreso por impuesto de 16 millones. Entonces, ¿cómo se logra esto? Esto se logra de la siguiente forma. La suma de los impuestos tiene que dar 16 millones. ¿Ok? Entonces tenemos 550 millones de X más 35. Ok, aquí nos faltó algo. Aquí, antes de llegar a las X, hay que analizar cómo se declaran nuestros X. X1 representaría la tasa tributaria de bienes inmuebles. X2, la tasa tributaria por alimentos y medicamentos. X3, la tasa tributaria por ventas. X4, el impuesto para la gasolina en centavos por galón. Ok, eso es lo primero. Y ahora sí, vean. Tener un ingreso por impuestos es de 16 millones. Entonces, la suma de todos mis impuestos me tiene que dar mayor o igual a 16 millones. Entonces, esto se representa de la siguiente forma: 550 millones, X1 más 35 X2 más 55 X3 más 75 X4 mayor o igual a 16 millones. ¿Ok? Luego dice que el impuesto por alimentos y medicamentos no exceda el 10% del total de impuestos. Entonces, esta es la meta, digamos, mínima. Mínimo yo tengo que conseguir 16 millones, máximo lo que alcance, ¿verdad? Luego dicen que el impuesto para alimentos y medicamentos no exceda el 10% del total de impuestos, ¿ok? Entonces, el otro 90, ¿de dónde va a salir? No sé, pero tengo que cuidar a mi gente, entonces no voy a cargar los alimentos ni los medicamentos y por eso menciona que no excedan el 10% del total de los impuestos, ¿ok? Luego, entonces, se plantea la ecuación que los impuestos que representarían 35 millones de X2, ¿verdad? Un porcentaje de acá que sea menor
al 10% del resto de la carga tributaria. Entonces, por eso 0.10 representa el 10% de 550x1 más 35x2 más 55x3 más 7.5x4. Haciendo las operaciones correspondientes y simplificando la meta anterior, quedaría de la siguiente forma, porque recuerden que tenemos que despejar esto para que a un lado nos quede 0 y al otro lado poder ingresar la parte de los coeficientes a nuestra herramienta de Solver, ¿verdad? La siguiente dice que el impuesto para eventos, y ok, ya se la leímos, que el impuesto sobre ventas no excede el 20% del total de impuestos. Ok, entonces por acá tenemos lo mismo también que el impuesto sobre las ventas no excede el 20% del total de impuestos. Entonces 55 de X cantidad de impuestos que yo voy a recolectar, este, que sea menor o igual, ¿verdad? Estos 55 millones de esta cantidad de impuestos que voy a recolectar, que sea menor o igual al 20% del total de la carga tributaria. Y entonces igual despejamos X para un lado, despejamos a 0 para poder ingresar la inecuación en el sistema de programación lineal de Solver. Luego dice, ok, ahí se despejó y luego dice que el impuesto para la gasolina no exceda de 2 centavos por galón. Entonces, que los impuestos para la gasolina no excedan de 2 centavos por galón. Entonces, X4 cantidad de impuestos que sea menor o igual a 2. Entonces, esas son mis funciones lineales. Ahora sí, voy a realizar las ecuaciones y voy a agregar NDI menos PDI. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. La planificación por metas incluye las variables de desviación, que sería N1 menos P1, N2 y P2. Recuerden que N representa faltante y P el excedente. Entonces, planteamos las mismas condiciones, ¿verdad? Que anteriormente. Vean que todas, esta está igualada a 16, esta está igualada a 0, esta está igualada a 0. Y aquí, esta que está igualada a 0, realmente está mal. Aquí sería 2. Vamos a ver. Ok, ahí está. ¿Verdad? Porque recuerden, vamos a ver, este está mal, ya que aquí es 2. Y dice que no exceda 2 centavos por galón. Y tener un ingreso por impuestos de 16 millones. ¿Ok? Entonces, acá que no exceda el 2 centavos por galón. Ok. Entonces dice, las desviaciones, ok, las variables de desviación no deseadas serían N1, N2, N3 y P4. ¿Por qué? Porque en todas, por ejemplo, en esta y en esta, lo que ando buscando es maximizar, digamos, mi mayor ingreso que yo pueda recaudar. Entonces, aquí no deseo que más bien falte N1, N2, N3. Aquí no deseo que falte. Más bien deseo que alcance y me alcance más, ¿verdad? Pero por el contrario, en esta N4, PD4, lo que no quiero es que exceda. Entonces no quiero que se sobrepase. Por lo tanto, elimino PD4, que son las variables de desviación no deseadas. La función de logro sería N1 más N2 más N3 y ok, dice minimizar, ok, minimizar la desviación total N1, N2, N3 y P4. Entonces, eso sería por ahí. Vamos a revisar algo por acá. Ok. Y ya luego, en la próxima clase, vamos a analizar la programación no lineal, ¿verdad? Entonces, para que no se la pierdan, vamos a estar atentos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima.